Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Una semana después de Pentecostés, celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Podemos comenzar nuestra oración con el himno de la liturgia de las horas, que es muy hermoso. Uno es amor y tres son los amados, bajo el techo del alma trasladados, que le son huertos, montes y collados, y es sueño lo demás. Una es la luz y tres los resplandores, una la llama viva en tres ardores, que consumen el alma en sus fulgores, y es sueño lo demás. Tres los hermosos son y una hermosura sola, en que el alma abreva más dulzura, cuanto más se remonta en la espesura, y es sueño lo demás. Bueno, poéticamente se describe la unidad y la Trinidad, un amor, tres amados, una luz, tres resplandores, una llama, tres ardores, una hermosura, tres hermosos. Que en el Antiguo Testamento se revela de una manera muy clara en el capítulo 34, se revela Dios cómo es, porque es el misterio de Dios, el que celebramos, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, un misterio difícil de alcanzar con las solas fuerzas naturales de la razón, como dice pues la teología litúrgica de la misa, por ejemplo en el prefacio. Eres un solo Dios, un solo Señor, está hablando al Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, con tu Hijo unigénito y con el Espíritu Santo. Un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de personas en una sola naturaleza. En el San José María, en su vida espiritual, lo narra de un modo también muy profundo, abriendo su corazón a sus hijos vicarios, los que le representaban en todas las regiones, en una meditación, lo dice en tercera persona, como es como el culmen de la vida espiritual, a donde llegan los santos. El corazón necesita distinguir y adorar a cada una de las personas divinas. De algún modo es un descubrimiento el que realiza el alma en la vida sobrenatural. Ojalá nosotros, con ocasión de esta fiesta, tuviéramos ese don de redescubrir cada persona, sacarle tiempo a la oración, a estar solo con el Padre como hijo, filiación divina, Abba Pater, tú eres mi Padre, y no salgo de esa consideración. En otro momento pensar en Jesús, hijo, hermano, amigo, médico, sacerdote, rey, lo vamos a contemplar más, ¿no? Pero mi hermano, el Hijo del Padre que me hizo hermano y que me hizo hijo adoptivo, y el Espíritu Santo, dulce huésped del alma. Es como un descubrimiento, como los de una criaturica que va abriendo los ojos a la existencia y se entretiene amorosamente con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo, y se somete fácilmente a la actividad del Paráclito vivificador que se nos entrega sin merecerlo, los dones y las virtudes sobrenaturales. Bueno, decía que hay una lectura en el Éxodo que suele venir en las fiestas de la Trinidad, y es cuando pues la alianza de Dios con Moisés. Es una historia pues muy bonita, porque muestra quién es Dios, y consiste, como sabemos, en ese
momento en que Dios le entrega los 10 mandamientos a Moisés. Lo veíamos la semana pasada cuando hablábamos de Pentecostés, también veíamos cómo San Lucas lo representa como una actualización de esa alianza del Sinaí con el viento, el fuego, la tempestad, el terremoto, que además celebramos este año Pentecostés con terremoto en plena misa, y entonces pues era más fácil de reproducirlo. Bueno, pues en ese pacto de alianza en el monte Sinaí, nada más establecer el sello del pacto, el pueblo lo viola, falta a la fidelidad. La ausencia de Moisés se prolonga y el pueblo dice: ¿dónde está ese Moisés? ¿Dónde está su Dios? Esto lo comenta el Papa Benedicto. Y entonces le piden a Aarón que les haga un Dios visible, accesible, manipulable, al alcance del hombre, en vez de ese misterioso Dios de Moisés, espiritual, invisible, lejano. Y Aarón consiente, un poquito la tentación del populismo, y prepara un becerro de oro, inspirado pues en los dioses de la religiosidad telúrica de ahí de los egipcios, con los que ellos se habían criado. Al bajar del Sinaí, Moisés ve lo que ha sucedido y rompe las tablas de la alianza, que ya está rota. 2 piedras sobre las que estaban escritas las 10 palabras, el contenido concreto del pacto con Dios. Todo parece perdido. La amistad ya rota inmediatamente desde el comienzo. Sin embargo, a pesar de ese gravísimo pecado del pueblo, Moisés intercede ante Dios. Y Dios, a través de esa intercesión, decide perdonar. E invita a Moisés a que suba de nuevo al monte para recibir de nuevo su ley, los 10 mandamientos, y renovar el pacto. Vamos viendo cómo es ese Dios. Y entonces Moisés, que tenía esa relación tan íntima con Dios de poderse atrever a pedirle, a exigirle, como dice también la Escritura, que hablaba con él como con un amigo, entonces le pide favores. Le pide que se revele, que le muestre su rostro. En alguna ocasión se ha visto como la espalda, dice, son maneras antropomórficas de hablar de Dios. Pero Dios no muestra el rostro, más bien revela cómo es, que está lleno de bondad. La fiesta de la Santísima Trinidad es la meditación sobre Dios. En el Antiguo Testamento todavía estamos contemplándolo así en su unidad. ¿Cómo es ese Dios trascendente, infinito, absolutamente otro, que dirán los filósofos? Pues Dios se revela, capítulo 34, versículo 6 del Éxodo, con estas palabras: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Esto es para sonar con música de fondo, ¿no? La manifestación de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios mismo lo dice. Esta es la grandeza de nuestra fe, a que Dios habla y habla hoy. ¿Cómo eres tú, Señor? Dios es temible, se puede manifestar pues con esas muestras atmosféricas, ¿no?, que le generan uno temor, ¿no?, miedo, temblor. Pero nos muestra cómo es, compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia y lealtad. Nos hace pensar en el magisterio del Papa Francisco, que hablaba tanto de Dios es misericordia, Dios no se cansa de perdonar. Este es el rostro de Dios, una autodefinición del Señor que manifiesta su amor misericordioso. Qué bonito, ¿no?, pensar en Dios como amor. Cuando Benedicto XVI empezó su pontificado, pues no estaba a la espera de la primera encíclica. Nos acordamos de Juan Pablo II, primera encíclica, Redentor Hominis, Jesucristo, Redentor del hombre. Ya veía
que en el horizonte de su pontificado estaba el jubileo, el cambio de siglo, como le había anunciado su padre espiritual, el cardenal Wisniewski: llevarás a la Iglesia al siglo XXI. Y entonces decía, bueno, es el jubileo de los 2000 años del nacimiento de Cristo. Entonces vamos a centrar todo en Cristo, que es el Redentor del hombre. Y bueno, entonces todos sus años de pontificado fueron guiados por ese primer documento programático, diríamos. Cuando viene Benedicto XVI, pues uno piensa, es el Papa de la Razón, vamos a ver que sacará una encíclica buenísima sobre fe y razón. La verdad es que ya Juan Pablo II había hecho una con su ayuda, Fides et Ratio. Pero bueno, algo dirá en esa línea, ¿no? ¿Y qué va? La primera encíclica de Benedicto XVI fue Deus Caritas Est, Dios es amor. Como el gran mensaje que veía que el Señor le pedía transmitir al mundo, Dios es amor. Y es lo que vemos aquí, en la fiesta de la Trinidad. La liturgia escoge para nuestra meditación esa revelación. Dios es un amor misericordioso que vence al pecado, lo cubre, lo elimina. Y podemos estar siempre seguros de esta bondad que no nos abandona. San José María dirá: saber que me quieres tanto, Señor, y no me he vuelto loco. No puede hacernos una revelación más clara. Nosotros tenemos un Dios que renuncia a destruir al pecador y que quiere manifestar su amor de una manera aún más profunda y sorprendente, precisamente ante el pecador, para ofrecerle siempre, para ofrecernos a nosotros, que somos esos pecadores, la posibilidad de convertirnos, la posibilidad del perdón. Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y verdad. Esto lo meditaba Benedicto XVI en el 2011, y 3 años antes explicaba cómo este nombre expresa claramente que el Dios de la Biblia no es una especie de mónada, como diría Leibniz, ¿no?, encerrada en sí misma, satisfecha de su propia autosuficiencia, sino que Dios es vida que se quiere comunicar, es apertura, es relación. Con esto da unas luces muy grandes, pues también siempre se ha dicho la relación entre filosofía y teología, y uno de los puntos es que el cristianismo le aporta a la filosofía, pues le da temas para pensar, ¿no? El creador, entonces, la creación, el mundo no viene del azar o del caos simplemente, ¿no? Como estos días un amigo que está, un grupo de colegas, dice: le doy gracias al azar que nos unió. Y yo, pues, hombre, es más fácil creer que nos unió el amor, ¿no? Nos unió la razón, ¿no? El azar, azar, estarían las moléculas, quién sabe por dónde. Pero a gente le parece más racional el azar que la razón creadora. Pues bueno, esto es lo que nos revela la Biblia, ¿no? Un Dios creador, un Dios racional, un Dios amor, un Dios personal que se relaciona. Entonces está la palabra persona como una riqueza también para la filosofía, para el pensamiento, para la humanidad. El ser humano como persona, imagen de ese Dios, ¿no? Y entonces también nos enriquece. Bueno, está toda una tendencia filosófica que es el personalismo, no es que haya que matricularse en ella, pero da sus riquezas de interpretación de la libertad, del don. Bueno. Pero la relación. También hay gente que le sigue pensando por ahí, hay mucho para pensar. Tengo un amigo que está terminando la tesis sobre esto, hay un numerario muy famoso, Donati, que habla de la sociología de la relacionalidad, ver el mundo de otra manera, que de alguna manera Benedicto XVI pues lo lleva adelante, sobre todo con su encíclica Caritas in Veritate. Si uno ve la economía como el don mutuo, pues cambia la sociedad totalmente, ¿no? Otros nos han vendido que es el perder y comprar y crecer y acumular, y entonces, claro, es el capitalismo salvaje, que es muy triste, ¿no? En cambio dicen, no es vender y comprar, es dar. Entonces, los grandes dones, los grandes bienes
no se compran ni se venden, y no se agotan cuando se comparten. Claro, yo tengo aquí $100, pues o son tuyos o son míos. Si lo parto por la mitad, no, ninguno queda con 50. Y bueno, y si son dos billetes de 50, pues uno queda con uno, otro queda con otro. No, había uno con dos y ahora queda. Pero la alegría no se disminuye cuando se da. El amor no se pierde cuando se comparte. El servicio todos crecen, ¿no? Esa es la maravilla que aprende uno de Dios. Y es lo que el Señor nos transmite aquí. Dios es vida que se quiere comunicar. Es apertura, es relación. Crecemos en el conocimiento suyo y nos da pistas para el conocimiento nuestro, personal, familiar y social. Hay un tema ahí para pensar, mucho más que en una meditación, no está para un curso entero. Palabras como misericordioso, compasivo, rico en clemencia, nos hablan de una relación, en particular de un ser vital que se ofrece, que quiere colmar toda laguna, toda falta, que quiere dar y perdonar, que desea entablar un vínculo firme y duradero. Entonces, están esas relaciones íntimas entre Dios, Padre, Hijo, ¿no? La paternidad, la filiación, la expiración del Espíritu Santo, que es tan grande ese amor, que es como lo esencial de Dios, que es, como dice Santo Tomás, difusivo de suyo. Y entonces por eso viene la creación y por eso venimos nosotros como un regalo de amor. Si meditáramos más en esto, se acabarían muchos problemas personales. Los psicólogos, los psiquiatras piensan en esas heridas de la infancia, que un día por allá nos quitaron un regalo o nos dieron una cachetada y entonces nos marcó una herida. Y bueno, y puede ser que sea verdad, pero no nos damos cuenta también de lo positivo. Luego que también, ¿no? También se dice, una persona criada en un ambiente de amor, pues crece con autoestima, con seguridad, porque ve sus padres que se aman y que se dan y aprenden uno a darse, y pues maravilloso. Pero más aún, pues esa familia ideal que estamos considerando es imagen de la familia divina. Si nos meditáramos más de lo que significa que soy hijo de Dios, que Dios me ama, ¿no? Por eso me trajo al mundo, por eso me dio ese hogar en el que nací, y que Jesús además se encarnó. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo, y ese Hijo fue un amor tan grande que se ofreció, se inmoló en oblación para redimir nuestros pecados, para hacernos hijos de Dios, para enviarnos al Espíritu Santo. Saber que me quieres tanto, Dios mío, y no me he vuelto loco. Saber que soy depositario de la benevolencia de Dios. Es para ir como aquel muchacho, alumno de San José María, que va orgulloso, ¿no? Engallado por dentro, ¿no? Soy hijo de Dios. Pues un orgullo, obviamente, que me lleva a servir. La Sagrada Escritura no conoce otro Dios que ese Dios de la alianza, que creó el mundo para derramar su amor sobre todas las criaturas. Es lo que vemos en la plegaria cuarta de la misa, que dice: hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. Y además se eligió un pueblo para sellar con él un pacto conyugal, un pacto nupcial, con el fin de que se convirtiera a partir de esa semilla en una bendición para todas las naciones, convirtiendo así la humanidad entera en una gran familia. Entonces vamos dando pasos de esa historia de la salvación, lleva después a que en el Nuevo Testamento San Juan resuma esa benevolencia divina, esa misericordia, esa compasión en una sola palabra: Dios es amor. Lo dice en su primera carta y en su Evangelio lo atestigua también. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Es como completar la revelación del Éxodo, ese Dios compasivo, misericordioso, rico en clemencia, porque indica hasta qué punto es misericordioso, hasta dónde llegó esa clemencia, hasta entregar al unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. No solamente lo dio, sino que lo entregó. Esa palabra quiere decir que lo envió para la inmolación, para el sacrificio.
si él aceptaba libremente. Por eso es tan importante en la cristología el pasaje de la oración del huerto, donde esas dos voluntades, porque Jesús es un ser muy especial, porque es lo que vemos en Nicea, que estamos celebrando pues ese aniversario redondo de 1700 años, es pues una sola persona, obviamente, pero con dos naturalezas, eso no le pasa a nadie, ¿no? Es hombre y Dios. Entonces tiene la voluntad humana y la voluntad divina. Y en Getsemaní vemos cómo la voluntad humana, que dice, ay, si es posible, aparta de mí este cáliz, se plega a la voluntad divina para decir, bueno, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Acoge, por amor a nosotros, una vez más, saber que me quieres tanto, Jesús, el sacrificio del Calvario. Vemos que en el mundo reina el mal, guerras, sediciones, corrupción, injusticia, mentira, atentados, violencia, egoísmo, maldad. Y Dios podría, pues sí, enviar a los ángeles ahí con bolas de fuego y acabar este desastre, destruir el mal, castigar a los que obran en las tinieblas. Pero no ese es el camino que escogió. Muestra que ama al mundo, que ama al hombre a pesar de su pecado, que te ama a ti y me ama a mí a pesar de nuestras negligencias, y envía lo más valioso que tiene, a su Hijo único, a su unigénito. Y no solo lo envía, sino que lo entrega, lo dona al mundo. Jesús es el Hijo de Dios que nació por nosotros, vivió por nosotros, curó a los enfermos, perdonó los pecados, expulsó los demonios, los acogió a todos. Y como una respuesta a ese amor del Padre que lo envió, ofrece su propia vida por nosotros. Y por eso, para meditar en la Santísima Trinidad, pues también podemos mirar la cruz. En la cruz, el amor misericordioso de Dios alcanza el culmen. En el Catecismo se dice, cuando hablan de la revelación, que comienza la misma creación, es una revelación del amor de Dios, pues todo lo del Antiguo Testamento, se dice, la cumbre de la revelación es la encarnación del Hijo de Dios. Pregunta de examen. Lo que pasa es que ya no doy esa materia, pero yo siempre decía, esta es pregunta de examen. ¿Cuál es la cumbre de la revelación? Y no faltó el alumno que me pusiera la reencarnación. Como para ponerle cero, ¿no? No, no es la reencarnación, sino la encarnación. La encarnación del Hijo de Dios es la cumbre de la revelación. La cumbre de la revelación de Dios. Ahora, el culmen del amor misericordioso de Dios es la cruz. El amor que lleva hasta la cruz. La cruz es el lugar donde el amor misericordioso de Dios alcanza el culmen. Pues yo digo que la cruz es un buen punto de meditación para reflexionar y hablar con Dios sobre su naturaleza una y trina. Es en la cruz donde el Hijo de Dios nos obtiene participar en la vida eterna, que se nos comunica con el don del Espíritu Santo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí está la Trinidad. Por eso una representación muy bonita de la Trinidad es esta, donde está Cristo crucificado, el Padre sosteniendo la cruz en sus manos y entre los dos la representación del Espíritu Santo. Dice Benedicto XVI, en el misterio de la cruz están presentes las tres personas divinas. El Padre, que dona a su Hijo unigénito para salvar el mundo. El Hijo, que cumple hasta el fondo, hasta el extremo, el designio del Padre, que se haga tu voluntad. Y el Espíritu Santo, derramado por Jesús en el momento de la muerte, que viene a hacernos partícipes de la vida divina, a hacer nosotros Cristos. Por eso hay que dejar orar al Espíritu Santo que nos entreguemos como se entregó Jesús. El Espíritu Santo viene a transformar nuestra existencia para que esté animada por el amor divino. Y entonces ahí viene ya la última conclusión, esa entrega nuestra a imitación de la entrega de Jesús. Esa revelación pues nos lleva a comprometernos, ¿no?, en vivir la comunión con Dios y entre nosotros
según el modelo de la Trinidad. Somos imagen y semejanza de Dios. Somos familia, somos relación. ¿Cómo relacionarnos? Pues por el amor. ¿Cómo se relaciona a Dios? Sus indicaciones, sus mandamientos, sus enseñanzas no son un fardo pesado que nos quiere coartar la libertad, que nos impide la alegría. No, todo lo contrario. Son el verdadero camino para nuestra mejor vida, para la vida buena, para la verdadera libertad, para la felicidad plena. ¿Quieres ser feliz? Cumple los mandamientos. Bueno, vemos que es lo que le dice Jesús al joven rico, ¿no? Cumple los mandamientos. Todos los ha cumplido desde chiquito, yo no, qué envidia. Pues bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Si quieres ser más feliz todavía, entrega tu alma, entrega tu vida. El que pierde su vida, la salvará. Y no solo individual, nos revela que somos personas, seres en relación, llamados a la solidaridad, a la entrega, al don de sí mismo, a sembrar y difundir la unidad entre los hombres como entre las personas divinas. También lo dice Jesús en la última cena, en su oración al Padre, la oración sacerdotal, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Como esa intimidad divina, como esa unidad divina, así debería ser la unidad humana. Ahí se entiende el lema episcopal y pontificio de León XIV. In illo unum unum. En ese único Jesús, seamos todos uno. Ut omnes unum sin, que todos sean uno. Y ahí nos viene pues también como ese compromiso de nuestra parte de fomentar la unidad, la comunión, en la diversidad, respetando las diversidades. No es que todos seamos iguales, no, que todos seamos distintos y todos igualmente enamorados de Dios, como en el cielo. En el cielo hay viejos, hay jóvenes, hay mujeres, hay hombres, hay de una parte, de otra, de todos los estratos sociales, y todos son santos, y todos son distintos. Pues hacer de la tierra un cielo, de la tierra un cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno, no es fácil, porque está la acción del diablo también, ¿no? Pero se trata de que nosotros seamos heraldos del Evangelio, ¿no? Que llevemos este espíritu, esta comunión, a donde nos encontremos, empezando por casa, por el ambiente en el que nos movemos, por las personas con las que nos encontramos. Ser imagen del amor de Dios. De esta realidad de Dios que Él mismo nos ha dado a conocer al revelarnos su nombre, dice en la última solemnidad de la Trinidad que celebró Benedicto, de este rostro deriva una imagen determinada de hombre, a saber, el concepto de persona. Si Dios es una unidad en diálogo, un ser en relación, pues nosotros, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, reflejamos esa constitución. Estamos llamados a realizarnos en el diálogo, en el coloquio, en el encuentro. Somos ser en relación. Y en particular, Jesucristo nos reveló que somos esencialmente hijos. Hay algo que nos une a todos somos hijos. Criaturas que viven en relación con Dios Padre y así en relación con todos sus hermanos y hermanas. No hay autonomía absoluta, tampoco nadie es ninguna mónada. Al contrario, al reconocernos hijos, criaturas abiertas, orientadas a Dios y a los hermanos, en cuyo rostro, en el rostro de sus hermanos nuestros, encontramos la imagen del Padre común. Por eso y también especialmente en el pobre, en el necesitado, pero en el que está al lado, no mirar solo sus defectos, mirar sus virtudes, y especialmente esa virtud, es imagen de Dios. ¿Cómo la voy a tratar mal? ¿Cómo la voy a descuidar? ¿Cómo no voy a compartir? ¿Cómo no me voy a entregar un minuto de mi tiempo y un rato que me pida, un detalle material de servicio? Y no solamente ya personalmente, sino la sociedad misma, ¿no? Esta concepción de Dios y del hombre está en la base de un modelo correspondiente de comunidad humana y por tanto de sociedad. Y no deja de ser esto significativo, que es como el motivo último por el cual el Papa León
escogió ese nombre en continuidad de León XIII, que fue el que desarrolló tanto la doctrina social de la Iglesia con la Rerum Novarum ante las nuevas circunstancias de la industrialización. Bueno, pues estas nuevas circunstancias requieren este estudio del desarrollo humano integral, de la doctrina social de la Iglesia, con base en esta revelación, en que somos una familia de hijos de Dios. No somos unos productores de bienes privados, de capital, de dividendos. Ese no es el fin de nuestro paso por la tierra. El fin de nuestro paso por la tierra es ser hermanos, agentes de comunión, hijos del mismo Padre. Llevar ese amor, esa felicidad, difundir la solidaridad, el servicio de los unos para los otros. Siervos de los siervos de Dios. Un modelo de humanidad como familia, transversal a todas las civilizaciones, que los cristianos expresamos diciendo que todos los hombres son hijos de Dios y por consiguiente hermanos. Es un principio que está detrás de nosotros y también delante de nosotros, un proyecto al que siempre debemos tender en toda construcción social. Bueno, pues se nos acaba el tiempo y acudimos a la Virgen Santísima. San José María dice que para llegar a la Trinidad Beatísima, el mejor camino pasa por María, pues ella es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa y templo del Espíritu Santo. A ella le pedimos que presente a las personas divinas nuestra oración, como decimos en la colecta de la misa. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de la verdad y el espíritu de la santificación, revelaste a los hombres tu misterio admirable, concédenos al profesar la fe verdadera, reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar la unidad en su poder y grandeza. Y podemos agregar y sentirnos entonces después destinatarios de ese mandamiento de el amor entre los hombres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.